podemos decir Shabbat Tov, es martes. Esperamos que esté teniendo buena semana. Hoy vamos a seguir con nuestro estudio del primer siglo. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos este tipo de estudios? Tenemos que preguntarnos cuál es el objetivo de estos estudios. Y el objetivo es encontrar las herramientas necesarias para entender mejor los escritos del primer siglo. La semana pasada vimos alguna de la literatura que muchas veces nosotros no queremos considerar porque tenemos una mala percepción, pero cuando empezamos a ver que realmente es una herramienta útil para ayudarnos a entender los escritos del primer siglo, los documentos que fueron hechos por los discípulos que tuvieron contacto con Yeshua, cuál era su pensamiento, cómo ellos pensaban, qué era lo que ellos creían. Todo este tipo de cositas nos ayuda ahora a poder tomar la Biblia y entenderla de una manera mucho, mucho mejor. Por eso tenemos que echar mano a todas las herramientas que podamos tener disponibles y de esa manera poder entender mucho mejor la Biblia. El objetivo nuestro de estudiar con una metodología es nada más y nada menos que entender la Biblia. Por eso estudiamos el contexto cultural, por eso estudiamos lo que es Mesopotamia, Egipto, Babilonia, porque Israel estuvo, tuvo contacto con estas culturas y de alguna manera fue influenciado en la manera de pensar, en la manera de ellos ver cómo la cosmovisión de su relación con Dios. Así es que esta semana vamos a seguir viendo. A la semana pasada hablamos acerca de lo que era la Tosefta, lo que era la Mishnah, lo que era el Midrash, y nos quedamos, dijimos que íbamos a hablar acerca de lo que era el Talmud. El Talmud de Jerusalén, o palestino como se conoce, realmente el término correcto es el Talmud de Jerusalén o Talmud Yoshalmi. El Talmud Yoshalmi fue terminado en el siglo quinto y el Talmud babilónico, el Talmud Babli, en el siglo sexto. Son compilaciones extraordinariamente ricas de minuciosas discusiones jurídicas, tradiciones, interpretaciones de las escrituras e historias. Es que vamos a leer primero el Talmud de Jerusalén. El Talmud de Jerusalén, también conocido como Talmud Yerushalmi, es una de las dos compilaciones principales de la ley oral judía, junto con el Talmud de Babilonia o el Talmud Babli. Fue compilado en la tierra de Israel alrededor del siglo cuarto después de la era común en las academias rabínicas de Tiberíades y Cesarea. A diferencia del Talmud de Babilonia, que se terminó en Babilonia, el Talmud de Jerusalén ofrece un enfoque y un contexto únicos que reflejan las costumbres, preocupaciones y condiciones de vida en la tierra de Israel. Ponga atención, porque dice que el Talmud Yoshalmi nos refleja las costumbres, preocupaciones y condiciones de vida en la tierra de Israel. Si nosotros no entendemos esto, no vamos a saber que hay dos documentos, Talmud Yoshalmi, Talmud de Jerusalén, Talmud de Babilonia. Y como el nombre lo dice, el Talmud de Jerusalén fue escrito en Jerusalén y tiene que ver con la preocupación de las costumbres y condiciones en la vida de Israel. Para el tiempo que estos documentos se están redactando, ya hay una población grande fuera de Israel que vivía en Babilonia, que vivía en Persia y ahora también dentro de lo que es el Imperio Romano estaban esparcidos, o sea, habían sido expatriados. Por eso Primera de Pedro empieza diciendo a los expatriados en el Ponto, Galacia, Bitinia. Nos está diciendo que Pedro o Kefa le está hablando a una audiencia que está esparcida por todo el Imperio Romano. Y si usted lee esa conexión de Primera de Pedro con el capítulo 2 de Hechos, usted se va a dar cuenta que los que están en Hechos en el día de Pentecostés es gente que había estado en la dispersión y los encuentra ahí. Es más, vamos a ver eso por ahí. Vamos a validar esa información, porque es importante que nosotros validemos lo que estamos diciendo. Si nosotros vamos a Primera de Pedro, Primera de Pedro dice, Pedro, apóstol de Yeshua el Mesías, a los expatriados de la dispersión. Lógicamente le está hablando a una audiencia y le dice, expatriados, los que están en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu. Ahora, si nosotros leemos
quería que esta fuera separada, pero no ahí me la va a dar. Entonces, si yo voy ahora al libro de Hechos, a veces leemos el libro de los Hechos, nos centramos en las lenguas, en los idiomas, en el Ruach, pero si nosotros leemos el capítulo 2, la venida del Ruach HaKodesh, cuando llegó el día de Shavuot, Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron glosas, lenguas, idiomas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Ruach y comenzaron a hablar en otras doxas, en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo, que una notita es que tiene que ver con el mandamiento de subir. Estaban cumpliendo el mandamiento. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, su idioma, dialecto o idioma. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros le oímos hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Quiere decir que eran judíos que no habían nacido en Jerusalén, pero eran judíos. Habían nacido a la dispersión. Dice aquí, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, en Judea, Capadocia, aquí está Capadocia, ¿ve? Se repite Capadocia, Ponto y Asia. Si nosotros vemos esta notita de aún de Filón, déjeme ponerla, no sé, la notita aquí y cierro este. Esta notita dice, esta notita sale del recurso que se llama las comunidades judías en Asia Menor de Paul Trevico. Dice, se enviaron cartas menores a Atalao II, rey de Pérgamo, y a Ariarates V, rey de Capadocia, y a las ciudades de Mindos, Alicarnaso y Nidus en Caría, Facelis en Licia y Side en Panfilia, todas ellas ciudades independientes en esta época. También se enviaron copias a las zonas de Caría, Licia, Panfilia. Podemos concluir que había judíos en estos reinos, ciudades y zonas en el año 139 al 138 antes de la era común. Antes del primer siglo ya había judíos en todas estas zonas. El asentamiento judío parece haber continuado con el paso del tiempo, de modo que en el siglo primero, Filón pudo informar que había colonias judías en la mayoría de los países, incluyendo Panfilia, Cilicia, la mayor parte de Asia, hasta Bitinia y los rincones más remotos del Ponto. Sabemos de comunidades judías en más de 50 lugares de Asia Menor durante el periodo imperial. Sin duda, había mucho más. Ahora estamos viendo que Filón nos está diciendo que históricamente había comunidades en todas estas áreas. Y eso es importante porque lo que estoy tratando de decir es, había una comunidad grande, judía grande, pero el Talmud Yoshalmi, el Talmud de Jerusalén, se está centrando en cómo vivir la vida. No, se me fue. Aquí está. Dice, cómo vivir la vida, costumbres, preocupaciones y condiciones en la vida, de vida en la tierra de Israel. Talmud Jerusalén de Jerusalén tiene que ver con la observancia de los mandamientos en la tierra de Jerusalén. El Talmud Babli tiene que ver con la observancia de los mandamientos fuera en la dispersión y por eso son distintos el uno del otro. Vamos a seguir leyendo aquí. Aunque fue redactado siglos después de la época de Yeshua, el Talmud de Jerusalén conserva tradiciones, debates y leyes que ayudan a iluminar el contexto histórico, religioso y social en el que surgió el cristianismo. Sabemos que al principio no se llamaba cristianismo, pero nos está diciendo que el Talmud de Jerusalén conserva tradiciones, debates y leyes que ayudan a iluminar el contexto histórico, religioso y social del primer siglo. Su importancia se manifiesta en varios aspectos claves.
contexto de la ley y la práctica judía en la tierra de Israel. El Talmud de Jerusalén refleja la aplicación de la ley judía en la tierra de Israel en un contexto geográfico y cultural que fue el mismo que el de Yeshua y de sus discípulos. A veces la gente no entiende o dice, no, es que el Talmud ese no tiene nada que aportar. Pero cuando realmente te das cuenta, te está dando el desarrollo histórico, religioso, social del mundo en el que Yeshua caminó y los discípulos caminaron. Y no solo eso, sino el mundo, cuando veamos el Talmud Bablí, también el mundo en el que las cartas de Pablo y de los discípulos se están desarrollando. Es la herramienta que te va a decir, ¿quieres saber cómo era el mundo histórico, social, religioso? Aquí tienes una herramienta que te va a dar un panorama de lo que era. No está peleado con la Biblia, porque la Biblia tiene muchas lagunas. Los autores de los documentos, los autores de los evangelios, los autores de las cartas, ellos asumen que la audiencia a la que se le está escribiendo sabe las cosas, ya no tiene necesidad de explicarle. Es como cuando Rico dice, si yo hago arroz con gandules y yo le tengo que explicar a un puertorriqueño qué es un arroz con gandul, pues como que es ilógico, pero si yo voy a cocinar un arroz con gandules para un mexicano, pues para mí, que yo que soy mexicano, a mí se me tiene que decir qué es el gandul, porque el arroz lo conozco, pero si me dice arroz con gandules, mira, es que es un tipo de frijolito de esta manera, así, así. Ok. La próxima vez que yo escuche arroz con gandules, pues ahora ya sé lo que es un arroz con gandules. Pero si tú, como puertorriqueño, tú tienes que explicarle a un puertorriqueño, no tiene lógica, ¿va? El pensamiento judío, la mentalidad judía, era como que hay cosas que no tengo que explicarte porque se supone que tú las debes saber. Entonces dice, las tradiciones nos da el contexto histórico, religioso y social en el que surgió el cristianismo. El Talmud de Jerusalén refleja la aplicación judía en la tierra de Israel en un contexto geográfico, cultural. Nuevamente aquí estamos viendo la escalera educativa, en el que fue el mismo en el que Yeshua y sus discípulos caminaron. Aunque su redacción final ocurrió siglos después, muchas de las tradiciones orales y prácticas judías registradas en el Talmud de Jerusalén estaban vigentes en los tiempos de Yeshua. Esto proporciona una visión detallada de cómo la ley y las costumbres se practicaban en la región y permite entender mejor ciertos aspectos de los evangelios y otros escritos del primer siglo. Debates de escuela, debates y escuela de pensamiento en la tierra de Israel. A diferencia del Talmud de Babilonia, el Talmud de Jerusalén refleja una tradición legal y exegética que está centrada en las academias de la tierra de Israel. Estos debates a menudo muestran un enfoque diferente en la interpretación de la Torá, de la ley. En los evangelios, Yeshua participa en discusiones sobre la interpretación de la Torá y el Talmud de Jerusalén preserva el estilo de debate y argumentación que era común en su época. Oiga bien, dice, el Talmud de Jerusalén preserva el estilo de debate, argumentación que era común de su época. Si nosotros entendemos esto, no, no vamos a decir tan fácil que, no, Yeshua les estaba dando de palo a los fariseos, porque vamos a entender que ese debate y argumentación que muchas veces está teniendo, la confrontación acalorada que está teniendo Yeshua con cierto grupo de fariseos, con cierto grupo de saduceos, con algunos escribas, era muy común. Era muy común dentro de las escuelas. Y dice, el Talmud de Jerusalén preserva ese estilo de debate y argumentación. Pero como no estudiamos esta herramienta y nos centramos de una manera teológica y dogmática en los escritos del primer siglo, no podemos hacer un paralelo, no podemos decir, mira, tienen un estilo similar. No lo podemos. ¿Por qué? Porque ya tenemos plasmada la idea de que todo esto es rabínico, todo esto es del hombre y no se nos da el pensar que es un contexto cultural, histórico, social, religioso que nos está plasmando la época de Yeshua, aunque fue escrito después de Yeshua. Porque mucha gente dice, no, pero que el Talmud fue escrito en el 300, 400, 500. Pero acuérdate, es una tradición oral que venía, que Yeshua que la entendía, Yeshua la caminaba, Yeshua discutía del mismo modo. Este marco ofrece
Esto ofrece un marco para entender cómo se discutían y cómo se resolvían los temas legales y éticos, lo cual era central en la vida judía del segundo templo, donde caminó Yeshua. Énfasis en la observancia de las festividades y mandamientos en Israel. El Talmud de Jerusalén contiene numerosas leyes y enseñanzas relacionadas con las festividades judías, como la Pascua, Pesach, el Shabbat, las leyes de pureza en relación con el templo. Estos temas son también importantes en los escritos del primer siglo, donde Yeshua y sus discípulos observan las festividades judías, participan en las costumbres del templo. Conocer la enseñanza y costumbres recogidas en el Talmud de Jerusalén ayuda a comprender cómo se llevaban a cabo estas prácticas y cómo Yeshua, como un judío observante, participaba en ellas. Hay gente que dice, no, pero es que Yeshua no pudo haber ido al templo a orar. Yeshua no pudo haber hecho este tipo de oraciones. Yeshua no pudo haber hecho, Yeshua no pudo. Y a veces no nos ponemos a pensar que Yeshua caminó como un judío. El hecho de que fuera el enviado de Dios no quiere decir que él se iba a saltar ciertas cosas. Él observaba, él practicaba, él vivía de la forma en que se vivía en ese tiempo. Pero ¿cómo vamos a tener una imagen detallada de cómo se observaban los mandamientos en ese tiempo si no queremos estudiar la guía que se nos ofrece? A veces la gente no entiende que el decir el judaísmo de Yeshua. No, Yeshua no tenía judaísmo. Claro que tenía un judaísmo, porque en el periodo del segundo templo, a la forma de vivir los mandamientos, a la vida de la observancia de la Torá, se le llamaba judaísmo del segundo templo. Y si había un judaísmo en el segundo templo, entonces se puede decir el judaísmo de Yeshua. Y cuando nosotros decimos queremos emular, oiga bien, especialmente los del camino, queremos emular la observancia de los mandamientos, como se hacía en el primer siglo. Este tipo de herramientas son fundamentales porque nos da el marco histórico, el marco cultural, el marco religioso de cómo Yeshua caminó los mandamientos, cómo Pedro caminó los mandamientos, cómo Pablo caminó los mandamientos, cómo se observaba la fiesta, cómo se observaba el Shabbat, cómo se hacían las cosas, cómo se hacía una liturgia, aunque no había un sidur como tal, pero había ciertas oraciones que se hacían, porque las oraciones tienen su conexión con los sacrificios, en los korbanot. Cuando ellos venían, hacían el Shema, recitaban los salmos, se cantaba el salmo del día, se hacían cierto tipo de oraciones que cuando usted ve el sidur, vamos viendo las partes del servicio de la ofrenda. Por eso se ora el servicio Shaharit a las 9 de la mañana cuando se traía el cordero y no solo se le corta, se degollaba el cordero, se traía la sangre, se quemaba, sino que en todo ese servicio, desde que se traía al cordero, se le daba de beber, se le inspeccionaba, se le hacía el corte y después lo tenían que colgar, tenían que quitarle la piel, tenían que partirlo, tenían que traer las piezas, tenían que poner las piezas en la rampa, no las subían, tenían que poner las piezas en la rampa, se retiraban a orar, venían, traían las piezas, las subían a la rampa, les ponían sal, traían los panes, traían... Todo era un servicio estructurado y en todo ese movimiento había ciertas oraciones que cuando usted ve el libro de oraciones, el Sidur, por eso dice, vamos paso a paso, vamos enamorando, vamos en esta parte, vamos aquí, vamos allá, hasta que llegamos a la midá, que se supone que la midá es cuando el sacerdote está parado ofreciendo el incienso de pie, mientras Lucas lo dice bien, mientras Zacarías estaba ofreciendo el incienso, el pueblo estaba afuera orando. Entonces, eso es lo importante de entender estas cosas, porque aún vemos que el servicio, la escalera que vamos subiendo, vamos emulando cómo se hacía el servicio de los corbanos. Y después a las 3, y después en Shabbat, el Musaf, en las fiestas el Musaf, todo este tipo de cosas que tienen su conexión porque había un templo en el primer siglo. O no hay un templo, pero estamos emulando ese tipo de cosas. La relación entre los judíos y gentiles en la tierra de Israel. En el Talmud de Jerusalén encontramos varias referencias a las interacciones y leyes relacionadas con los gentiles, ya que el contexto de la tierra de Israel era una región de contacto constante con no judíos, especialmente bajo el dominio romano.
Esto es relevante en los escritos del primer siglo, donde se describen las tensiones y contactos entre judíos y gentiles. Los debates y leyes que se preservan en el Talmud de Jerusalén muestran la postura judía hacia los gentiles y arrojan luz sobre cómo Yeshua y sus discípulos interactuaban con personas no judías y eventualmente sobre la inclusión de gentiles en la comunidad de creyentes. Ética y justicia social. Muchos textos rabínicos, como muchos textos rabínicos, el Talmud de Jerusalén trata extensamente sobre temas de justicia social, caridad, responsabilidad comunitaria. Estos principios éticos también son centrales en las enseñanzas de Yeshua, especialmente en los evangelios, donde se destaca la justicia, el amor al prójimo, el cuidado a los necesitados. Conocer el enfoque ético del Talmud de Jerusalén permite comprender mejor las expectativas morales de la época y ver cómo el mensaje de Yeshua se alinea con estos valores profundamente enraizados en la tradición judía. Interpretación de los mandamientos. El Talmud de Jerusalén dedica mucho espacio mandamientos y el Shabbat. Dedica mucho espacio a la interpretación de los mandamientos, especialmente aquellos relacionados con el Shabbat y la pureza ritual. En los evangelios se presentan varias situaciones en las que Yeshua interpreta y enseña sobre la observancia del Shabbat y otros mandamientos. Al estudiar el Talmud de Jerusalén, se puede ver cómo la observancia del Shabbat y la interpretación de la Torá eran asuntos de gran importancia y de debate en la época, lo cual proporciona un trasfondo para entender las enseñanzas de Yeshua sobre la ley judía. Mucha gente dice, no, es que Yeshua siempre estaba en contra de los fariseos, los reprendía y no, y les escribas, fariseos, hipócritas, pero no entendemos cómo era la retórica, cómo era el tipo de interacción, cómo ellos interactuaban. Entonces, si no nos damos el tiempo de ver este tipo de herramientas, no vamos a ver el trasfondo de la observancia para entender las enseñanzas de Yeshua sobre la Torah. Yeshua no era un revolucionario que él vino y me voy a parar y le voy a pasar encima a todo el mundo, sino que él, dentro de un marco histórico y de un marco cultural, él se estaba desarrollando ahí. Por eso le decían rabí, maestro. Por eso mucha gente, cuando termina el sermón del monte, capítulo 7 dice, la gente se maravillaba diciendo que él enseñaba como que tenía autoridad por el tipo de interacción que él estaba teniendo. Contexto de la vida comunitaria judía en Israel. El Talmud de Jerusalén describe la vida cotidiana en la comunidad judía de Israel, incluyendo las costumbres de la sinagoga, la vida familiar y las actividades económicas. Esta descripción de la vida comunitaria permite comprender mejor el contexto en el que Yeshua y sus discípulos enseñaban. Muchas de las parábolas de Yeshua y sus enseñanzas prácticas sobre el amor y el servicio reflejan un conocimiento profundo de estas dinámicas comunitarias, y el Talmud de Jerusalén permite ver cómo se organizaban y vivían estas comunidades en el contexto de la tierra de Israel. Mire, yo espero que usted entienda una cosa, que el objetivo es que usted se dé cuenta qué tan importantes son estas herramientas que muchas veces desechamos. Ahora, ojo, porque la semana pasada yo le dije que tenemos que empezar con la Mishnah. Después de un tiempo con la Mishnah, podemos traer la Tosefta. Y después de tener la Mishnah y la Tosefta, vamos a entrar con el Talmud. ¿Por qué mucha gente no entiende el Talmud? Porque se, se saltan los fundamentos, que es Mishnah y Tosefta, y quieren entrar directamente al Talmud. Y de repente dicen, no, el Talmud se contradice, el Talmud dice esto, pero no entienden la Mishnah, que es la legislación, que son el reglamento jurídico de los mandamientos. Y después la Tosefta y el Talmud son las disertaciones que se están haciendo acerca de la Mishnah, acerca del mandamiento, la observancia del mandamiento. Pregúntele a mucha gente que dice, no, el Talmud tal, dice, pregúntele, ¿has estudiado la Mishnah? ¿Has estudiado el tratado que tiene que ver con lo que el Talmud está hablando? ¿Cuántos tratados tiene la Mishnah? ¿Cómo se divide la Mishnah?
Porque si tú me vas a hablar de Talmud, tú tienes que saber cuáles son los tratados, de qué habla la Mishnah, cuáles son las divisiones, en qué parte está lo que el Talmud está diciendo. Porque si no, entonces nos estamos perdiendo. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. La importancia de cuántas veces nos han dicho, no, no leas esos documentos, no, no leas esos libros, no, no leas eso, porque eso es sabiduría humana solamente. Sí, pero es un marco histórico, social, religioso, que te pinta mejor el cuadro de Yeshua. ¿No, tú no quieres algo así? Yo pienso que sí. Preservación de la tradición oral y los sabios de Israel. El Talmud de Jerusalén es una compilación de la tradición oral que preserva las enseñanzas de los sabios de Israel, conocidos como los Tanaim y los Amoraim. Muchos de estos sabios vivieron en los siglos anteriores y contemporáneos a Yeshua, y sus enseñanzas reflejan el pensamiento y las costumbres de la época. Al estudiar el Talmud de Jerusalén, es posible ver cómo ciertos temas y enseñanzas abordados por los rabinos y cómo estas tradiciones orales influenciaron en el judaísmo de la época. Hay mucha gente que se ha aprendido una palabrita y esa palabrita es takanot. No, es que nosotros nos hemos liberado de los takanot de hombres. Pero acaso tú sabes lo que realmente es un takanot en el contexto cultural y religioso de la época y cómo se fueron desarrollando estos takanots y por qué se fueron desarrollando? A veces escuchamos información. Mire, el peligro que tenemos hoy es que las redes sociales están llenas de mucha información que parece muy buena, pero cuando tú la validas y la verificas te das cuenta de que no era tan buena. Y hoy hay maestros de renombre diciendo, no, es que nosotros queremos ser libres de los takanots, queremos observar los mandamientos sin la legalidad rigurosa de la tradición. Yo pienso, esto es mi opinión personal, que tú no puedes decir voy a observar la Torá sin la rigurosidad y legalidad, porque la Torá tiene una legalidad, porque la Torá tiene un rigor. Entonces, si tú le quitas el rigor y le quitas la legalidad, te quedas con algo de que tú puedes hacer lo que tú quieras y como te dé la gana. Y eso no es la observancia de los mandamientos. Eso es hacer lo que tú quieras pensando que estás haciendo un mandamiento. Y ese es el gran problema que tenemos hoy en día. Perspectiva apocalíptica y esperanza en la redención. Aunque el Talmud de Jerusalén no es un texto principalmente apocalíptico, contiene enseñanzas sobre la redención futura, la venida del Mesías, la restauración de Israel. Estas esperanzas eran compartidas en la época de Yeshua y aparecen en sus enseñanzas sobre el reino de Dios. El Talmud de Jerusalén permite entender cómo se percibía la redención y la expectativa mesiánica en el judaísmo del segundo templo y cómo esta perspectiva de esperanza futura influenció las enseñanzas de Yeshua y el mensaje de los escritos del primer siglo. En resumen, el Talmud de Jerusalén es fuente crucial para entender el contexto histórico, religioso y cultural en el que vivió Yeshua y en el que surgió más adelante el cristianismo. Ya terminamos el Talmud de Yoshalmi, Talmud de Jerusalén. Ahora vamos a ver el Talmud babilónico. Talmud babilónico. Dice el Talmud de Babilonia y también no lo hice más grande. El Talmud de Babilonia o Talmud Bablí es uno de los dos principales compilaciones de la ley oral judía. Junto con el Talmud de Jerusalén, su redacción final tuvo lugar en las academias de Babilonia aproximadamente entre los siglos V y VI después de la era común, aunque preserva enseñanzas que se transmitieron desde el tiempo del segundo templo y más allá. El Talmud es más extenso y detallado que el de Jerusalén y llegó a ser la obra fundamental en el judaísmo rabínico. Aunque fue completado siglos después de la época de Yeshua, el Talmud de Babilonia,
El Talmud de Babilonia es una fuente invaluable para entender el contexto y los temas que caracterizaban la interpretación de la ley y la vida judía en los primeros siglos. Su importancia para la comprensión de los escritos del primer siglo y del judaísmo en general se manifiesta en varios aspectos. 1. Profundización en la interpretación de la ley judía. El Talmud de Babilonia desarrolla una interpretación detallada y analítica de la halajá, la ley judía, ofreciendo debates y resoluciones en torno a la observancia de la Torá. Este enfoque es fundamental para entender las discusiones que encontramos en el primer siglo, donde Yeshua y los líderes religiosos de su tiempo dialogan y debaten sobre la Torá. El Talmud de Babilonia ilustra cómo los rabinos analizaban y aplicaban los mandamientos, proporcionando un trasfondo que permite comprender las enseñanzas de Yeshua sobre la Torá y su enfoque hacia la ley. Debates éticos y morales. Aunque el Talmud es un texto legal, contiene enseñanzas éticas y morales sobre la justicia, la compasión, la rectitud y la vida piadosa. Estas enseñanzas morales están presentes en las enseñanzas de Yeshua, quien enfatiza la importancia del amor, la misericordia y la justicia en la vida de sus seguidores. La ética del Talmud de Babilonia refuerza la idea de que en la época de Yeshua el cumplimiento de la ley no se limitaba a una observancia externa, sino que también implicaba un compromiso ético, moral, profundo o espiritual, lo que hoy se llama como espiritual, que encontramos reflejados en los evangelios. La observancia del Shabbat y otras festividades. La observancia del Shabbat es uno de los temas más detalladamente tratados en el Talmud de Babilonia, con discusiones sobre lo que constituye el trabajo, los límites permitidos. En los evangelios de Yeshua, en los evangelios, Yeshua es frecuentemente cuestionado sobre sus enseñanzas y acciones en el día de Shabbat. En el Talmud de Babilonia se proporciona una visión detallada de las regulaciones y costumbres asociadas con el Shabbat, ofreciendo un contexto para las interacciones y enseñanzas de Yeshua sobre este día santo. Este trasfondo ayuda a entender los debates que surgían sobre la observancia del Shabbat en la época. Perspectivas de la pureza ritual y las leyes de pureza. Las leyes de pureza y el concepto de lo puro e impuro son temas extensamente debatidos en el Talmud de Babilonia, especialmente en relación con el templo. En el primer siglo, en los escritos del primer siglo también abordan cuestiones de pureza y limpieza ritual. Y en los evangelios, Yeshua a menudo enseña sobre el significado interno de la pureza. Al conocer las leyes y las interpretaciones que el Talmud de Babilonia ofrece sobre la pureza ritual, se puede entender mejor el contexto en el que Yeshua desafió las interpretaciones externas de pureza en favor de una pureza de corazón y espíritu. Podemos explicar Marcos 7 de mejor manera, porque ahora estamos entendiendo el contexto. Conceptos de justicia y rectitud. La justicia y la rectitud son temas frecuentes en el Talmud de Babilonia, que enseña sobre la honestidad en los negocios, el trato justo a los trabajadores y la justicia en los tribunales. ¿Acaso Yeshua no tiene una parábola sobre el viñedo? Aquellos que vinieron a trabajar primero, después llegaron otros y después llegaron al último y les pagó lo mismo a todos. ¿Acaso Yeshua no tiene también parábolas que tratan con la justicia, con el tribunal? Lo hablamos la semana pasada, al que se le perdonó cuando estaba frente a su amo, y después él no perdonó al que le debía y lo llevó a los tribunales. ¿Vemos cómo era el trato con los trabajadores? ¿Cómo era la justicia en los tribunales? Lo vemos en las parábolas de Yeshua y podemos entenderlo mejor si nos metemos en el contexto que está en este tipo de herramientas. Estas cuestiones también son prominentes en el Nuevo Testamento o en el primer siglo, donde Yeshua y los apóstoles enseñan sobre la importancia de la justicia, la rectitud en la vida de sus seguidores. La visión de la justicia en el Talmud de Babilonia refleja una ética que valora la equidad y el respeto en la comunidad, proporcionando una base para entender las expectativas éticas en el judaísmo de la época. Desarrollo de la escatología y la esperanza en el Mesías. Aunque el Talmud de Babilonia no es un texto apocalíptico como el de Jerusalén, contiene enseñanzas sobre la redención, la venida del Mesías y la restauración de Israel. Estas esperanzas y visiones escatológicas estaban presentes en la época de Yeshua y se reflejan en sus escritos, especialmente los evangelios y en los escritos de Pablo, quienes predicaban sobre la llegada del reino de Dios.
Conocer las enseñanzas del Talmud de Babilonia sobre el Mesías y la redención final permite comprender mejor el contexto de las expectativas mesiánicas en el tiempo de Yeshua. Se nos va a caer el querer interpretar a Yeshua en una, en una situación, en una posición y en una función que no es la de él, porque él había una expectativa de lo que era y debería ser el Mesías. Pero como lo vemos a través de un dogma y una teología, no lo entendemos, en lugar de verlo en un contexto. Enfoque de la responsabilidad comunitaria y la caridad. El Talmud de Babilonia enfatiza la importancia de la caridad, la sedaká, el apoyo a los necesitados y la responsabilidad de la comunidad para cuidar a los más vulnerables. Estos valores también están reflejados en las enseñanzas de Yeshua, quien enfatiza el amor al prójimo, la caridad y el cuidado de los pobres y marginados. Al estudiar el Talmud de Babilonia, se puede ver cómo la responsabilidad social y la caridad eran componentes esenciales de la vida judía, lo cual aporta un contexto más profundo a los temas de justicia social en el primer siglo. Métodos de interpretación y exégesis. El Talmud de Babilonia emplea métodos de interpretación como el análisis lógico, la inferencia y la comparación de pasajes. Estas técnicas exegéticas también eran comunes en el judaísmo del Segundo Templo y se pueden observar en los evangelios donde Yeshua usa parábolas, analogías y enseñanzas derivadas de la Torá. Al estudiar el estilo de interpretación del Talmud de Babilonia, se comprende cómo los judíos de la época abordaban las escrituras y se busca extraer lecciones espirituales y éticas de cada pasaje. Enseñanza sobre la oración y la devoción personal. Yeshua lo enseñó. La oración y la devoción personal son temas importantes en el Talmud de Babilonia, que discute la importancia de orar con sinceridad y de mantener una vida espiritual activa. Las enseñanzas de Yeshua sobre la oración, como el valor de orar en secreto, la sinceridad del corazón y la relación directa con Dios, resuenan con estas enseñanzas del Talmud. El estudio del Talmud de Babilonia proporciona una comprensión más rica de las prácticas devocionales judías en la época y del ambiente espiritual en el que Yeshua enseñaba. El Talmud de Babilonia como base del judaísmo rabínico, base. El Talmud de Babilonia se convirtió en la fuente fundamental de enseñanza y práctica del judaísmo rabínico. A pesar de haberse compilado siglos después de Yeshua, conserva tradiciones y enfoques que se desarrollaron en las generaciones posteriores a la destrucción del templo, cuando el judaísmo tuvo que adaptarse y definirse en ausencia de un centro físico de culto. Comprender esta adaptación es útil para entender cómo las enseñanzas de Yeshua, muchas de las cuales también respondían a una necesidad de renovación y espiritualidad, se ubican en un contexto de búsqueda de identidad y orientación dentro del judaísmo del Segundo Templo. El Talmud de Babilonia es una fuente fundamental para entender el contexto legal, ético y espiritual en el que surgió los escritos del primer siglo y en el que vivió Yeshua, a través de sus extensos debates sobre la ley, su énfasis en la justicia y la ética, y sus enseñanzas sobre la oración, la devoción y la esperanza mesiánica. El Talmud de Babilonia ilumina muchos de los temas que encontramos en las enseñanzas de Yeshua y los escritos apostólicos. Su enfoque en la interpretación detallada de la ley, la vida comunitaria y la responsabilidad social ofrece una perspectiva más profunda y completa de la vida judía de la época, proporcionando un trasfondo valioso para el estudio y la comprensión de los evangelios y el mensaje cristiano temprano o el mensaje de los creyentes del primer siglo que tuvo como base lo que viene más adelante en la historia. Eso es el Talmud de Babilonia. Ya vimos lo que es el Talmud palestino y el Talmud Yoshalmi y el Talmud Babli de Babilonia. Después tenemos lo que es la Tosefta, ya la vimos, libros apócrifos, libros pseudoepígrafes. Vamos a leer esto. Vamos a leer esta partecita de aquí. Es un trabajo, una investigación académica de esto. ¿Ok? Leemos esto y después leo la otra partecita. Porque uno de los argumentos que se tiene es, ¿por qué yo voy a leer un documento
que habla mal de mi Mesías? ¿Por qué yo voy a hablar, a leer el Talmud que habla tan despectivamente de Mesías, de la madre del Mesías, y yo, esos documentos no tienen valor para mí? Bueno, lo he escuchado, ¿ah? Yo lo he escuchado muchas veces. Aún dentro de, aún dentro de judíos mesiánicos, ese argumento es muy común. Y no se diga raíces hebreas, porque ese argumento es el principal. Vamos a ver qué dice esto. La mención de Yeshú en el Talmud ha sido tema de estudio y debate académico, pues la identidad de Yeshú en varios pasajes no es clara y no necesariamente corresponde a Yeshua o Jesús de Nazaret. En el Talmud de Babilonia hay varias referencias a un personaje llamado Yeshú, pero la investigación histórica y académica muestra que en estas menciones pueden no referirse directamente a Yeshua el Mesías, y existen razones textuales y contextuales que apoyan esta conclusión. Contexto. Varias identidades posibles para Yeshú. Los académicos señalan que Yeshú en el Talmud puede referirse a diferentes figuras debido a la variedad de personajes que aparecen con este nombre en los textos rabínicos. En algunos contextos, Yeshú parece referirse a alguien que vivió en tiempos posteriores o anteriores a Yeshua de Nazaret, lo cual dificulta una identificación única con el Yeshua, con el Jesús del cristianismo. Por ejemplo, algunos Yeshú mencionados en el Talmud aparecen en contextos históricos que no coinciden con la cronología de Yeshua, lo que sugiere que este nombre podía haber sido común en ciertas épocas. Evidencia lingüística: Yeshú versus Yeshua. En el Talmud se emplea el nombre Yeshú en lugar de Yeshua, la forma más común del nombre de Jesús en arameo y hebreo, Yeshua. Esto ha llevado a algunos académicos a cuestionar si el nombre Yeshú se refería a Yeshua de Nazaret o a un personaje diferente. En, al- en algunos estudios se sugiere que Yeshú podría haber sido una forma abreviada o modificada del nombre Yeshua, pero también se ha propuesto que podría tener un uso independiente para designar a personas con ese nombre común en la época. Este cambio de nombre ha llevado a algunos a argumentar que se trata de una referencia indirecta o incluso de un recurso literario para hablar sobre otra persona u otro personaje. Contextos y críticas en el Talmud de Babilonia. Las referencias a Yeshú en el Talmud de Babilonia a menudo aparecen en contextos de crítica o discusión de temas que no necesariamente coinciden con las enseñanzas y el contexto histórico de Yeshua de Nazaret. Algunos textos en los que se menciona a Yeshú son claramente críticos o polémicos, y la crítica se centra en temas o situaciones que no necesariamente están asociados con la vida y enseñanzas de Yeshua. Esto ha llevado a muchos académicos a considerar que, aunque puede existir alguna relación indirecta, estas menciones no representan una referencia directa a Yeshua. Interpretación y posible censura en manuscritos del Talmud. En la Edad Media, las referencias a Yeshua en el Talmud fueron objeto de censura y cambios debido a la presión de autoridades cristianas, lo cual complicó aún más la interpretación de estas menciones. En algunos manuscritos del Talmud, las menciones de Yeshua fueron alteradas o eliminadas, y otras veces se modificaron para evitar conflictos con la iglesia. Pues estamos hablando de la Edad Media. Esto significa que algunas referencias actuales podrían haber sido ajustadas, y los estudiosos consideran que ciertas menciones originales se podrían haber perdido o cambiado, lo cual dificulta determinar la verdadera intención o el contexto de la mención. Pruebas académicas y diferentes interpretaciones. Historiadores y académicos especializados en el Talmud y en estudios judíos, como Peter Schaffer y Gesa Bermes, han argumentado que, aunque algunos pasajes podrían hacer referencia indirecta a Yeshua de Nazaret, el personaje Yeshua en el Talmud no necesariamente representa al mismo Yeshua que figura en los evangelios. Por ejemplo, Schaffer, en su obra Jesus in the Talmud, Jesús en el Talmud, sugiere que
En algunos casos, las menciones a Yeshua podrían estar relacionadas con polémicas rabínicas posteriores que no reflejan información histórica sobre el Jesús histórico, sino una construcción literaria en respuesta a la creciente influencia cristiana en el mundo judío. Diferencias entre el Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén. En el Talmud de Jerusalén, las referencias a Yeshua son más escasas o inexistentes. Qué interesante, porque si es el Talmud de Jerusalén y se escribió en la tierra de Jerusalén, tiene que ver con la vida en Jerusalén, pero dice que las referencias a Yeshua son más escasas. No entiendo, si Yeshua vivía ahí, Yeshua caminó ahí, Yeshua tuvo que ver con la vida en Jerusalén, ¿por qué en el Talmud de Jerusalén son pocas las menciones a Yeshua? Tenemos que ponernos a pensar eso. No tiene lógica. El Talmud de Babilonia se escribe fuera. Entonces tendría más lógica decir, las menciones en el Talmud de Babilonia que se escribió fuera son más escasas, pero las de el Yoshalmi abundan porque Yeshua estaba ahí. Interesante, ¿va? A esto es lo que nosotros nos referimos cuando tenemos que estudiar. En comparación con el Talmud de Babilonia, esto ha llevado a la teoría de que las menciones de Yeshua en el Talmud de Babilonia podrían haber sido influenciadas por contextos y conflictos específicos entre las comunidades judías de Babilonia y el cristianismo en esa región. Algunos sugieren que estas menciones pueden haber sido respuestas rabínicas a a la presente creciente del cristianismo en el imperio persa, mientras que la tierra de Israel, donde se compiló el Talmud de Jerusalén, el contexto social era diferente. Acuérdense, estamos hablando del tiempo en el que el cristianismo está avanzando, Roma, con Persia, el Imperio Otomano y todo esto ya más adelante. ¿Ok? Espero que tenga sentido todo eso. Interpretación literaria y alegórica. Algunos académicos también argumentan que las menciones a Yeshua en el Talmud pueden ser alegóricas o literarias, pero no históricas. En algunos pasajes, el personaje Yeshua es presentado en historias que parecen simbolizar conflicto o enseñanzas dentro de la comunidad judía. Por ejemplo, ciertos relatos se enfocan en temas de herejía y desviación de la ley, temas que eran de gran interés para los rabinos y que podrían haber sido expresados en forma de historias ejemplares o incluso sátiras. Conclusión académica. La conclusión general entre los estudiosos es que las menciones a Yeshua en el Talmud de Babilonia no se pueden identificar de manera concluyente con Yeshua de Nazaret, ya que el contexto, la cronología y la naturaleza de estos textos presentan dificultades significativas para hacer una identificación directa. Aunque algunos pasajes pueden haber sido influenciados por la figura de Yeshua de Nazaret, la mayor, la mayor parte de las menciones a Yeshua parecen referirse a personajes distintos o ser representaciones literarias y no históricas. La evidencia académica sugiere que las referencias a Yeshua en el Talmud de Babilonia no necesariamente aluden a Yeshua de Nazaret, y en muchos casos el contexto indica que Yeshua es un personaje distinto o una figura alegórica. Las variaciones en el uso del nombre, el contexto de las historias y las diferencias entre el Talmud de Babilonia y el de Yoshalmi indican que el Yeshua del Talmud no debe ser asumido automáticamente como el mismo Yeshua o el Jesús del cristianismo. La postura académica predominante sostiene que estos textos reflejan más el contexto y las polémicas internas del judaísmo de la época que una referencia histórica confiable a Yeshua de Nazaret o a Jesús de Nazaret. Ahí lo tiene. Porque mucha gente dice, no, yo no voy a estar escuchando, no voy a estar leyendo esos documentos que hablan mal del Mesías. Pero ¿cuántos de nosotros hemos dado la tarea de que pudiera ser una alegoría, pudiera ser como el rico y Lázaro? Que si concluimos basado en el contexto, es algo alegórico. No es que el rico bajó al infierno, no es que Lázaro, algo alegórico. Bueno, y estoy mencionando el nombre Yeshua, no porque le esté faltando respeto, pero porque a través de esto yo puedo ver que, aunque puede haber una conexión indirecta,
no necesariamente cada que usted ve en el Talmud se está refiriendo al Mesías. Ahora toca la tarea de ver el contexto en el que se está escribiendo, cuál es el mensaje y entonces deducir si es un personaje histórico, una alegoría, qué es lo que está pasando ahí y nos vamos a dar cuenta de que pudiera ser que no tiene conexión con Yeshua de Nazaret, especialmente porque en el Talmud de Yerushalmi, el Talmud de Jerusalén, las menciones son escasas y él vive ahí. Ok, habiendo concluido con eso, termino estas dos partecitas. Deme unos 15 minutos y termino y nos vamos. Ok, este es, no, este ya lo leímos. No, los libros apócrifos. Los libros apócrifos son escritos judíos compuestos principalmente en los periodos intertestamentario y del Segundo Templo, es decir, entre el cierre del canon del Tanaj y el surgimiento de los escritos del primer siglo. Aunque estos textos no fueron incluidos en el canon hebreo, algunos de ellos son considerados deuterocanónicos en ciertas tradiciones cristianas, como la católica y ortodoxa, y tienen una profunda influencia en el pensamiento, la espiritualidad y la teología de la época. Para entender tanto el Tanakh como el Brit Hadashah, los apócrifos aportan varias perspectivas valiosas. Uno, contexto histórico y político del Segundo Templo. Libros apócrifos como Primera, Segunda de Macabeos, Tobías y Judith contienen descripciones de eventos históricos y políticos claves, especialmente de la resistencia judía bajo el dominio griego y el surgimiento de la dinastía Asmonea. Estos textos ayudan a entender las luchas por la identidad judía, la independencia y la preservación de la fe frente a la influencia helenística. En el primer siglo, los escritos del primer siglo fueron escritos en un contexto que seguía marcado por estas luchas y tensiones, y este trasfondo ayuda a comprender el papel de los celotes, el resentimiento popular hacia Roma y el deseo de un redentor o Mesías que liberara a Israel. Desarrollo de temas escatológicos y mesiánicos. Los apócrifos presentan ideas sobre el juicio final, la resurrección, la recompensa de los justos y la venida de un Mesías que eran comunes en el judaísmo de la época. El libro de Enoch, segunda de Esdras, también llamado el cuarto de Esdras, son ejemplos de textos que describen visiones apocalípticas y escatológicas, lo cual muestra que la esperanza en una redención futura y el establecimiento de un reino divino ya estaban presentes antes de Yeshua. Esta escatología se refleja claramente en el primer siglo, particularmente en los evangelios y el Apocalipsis, donde se retoma la idea de un juicio final y de un reino de Dios. Ética y sabiduría. Libros como el Eclesiástico, Siracida, Sabiduría de Salomón, ofrecen enseñanzas éticas y sapiensales, similares a la de los Proverbios y otros textos de sabiduría del Tanaj. Estos libros exploran temas como la justicia, la piedad, la prudencia y el temor de Dios, y ayudan a ver cómo el judaísmo del Segundo Templo desarrolló su propio enfoque ético. Muchas enseñanzas de Yeshua, en especial las contiendas en los evangelios, reflejan este tipo de sabiduría, práctica y ética, y en algunas ocasiones presentan una afinidad con los valores morales y espirituales que se encuentran en estos textos. Desarrollo de la teología judía. Los libros apócrifos ayudan a entender la evolución de ciertos conceptos teológicos y cómo en el judaísmo, como la inmortalidad del alma, la vida después de la muerte, la recompensa de los justos, por ejemplo, Sabiduría de Salomón, profundiza la idea de la inmortalidad del alma, la recompensa eterna, temas que aparecen en los escritos del primer siglo, donde Yeshua, los apóstoles, enseñan sobre la resurrección, la vida eterna. Esta evolución teológica en los apócrifos ayuda a comprender cómo los conceptos de vida después de muerte y recompensa escatológica eran discutidos en la época de Yeshua. Se volvió a cortar, así es que no me voy a detener, voy a terminar. No sé qué pasó ahora. Retratos y ejemplos de fidelidad y heroísmo. Los libros apócrifos como Primera, Segunda de Macabeos y Judith contienen relatos de heroísmo, resistencia y fidelidad a Dios, incluso en medio de persecuciones. Estas historias alentaban a la comunidad judía de mantenerse fiel a su fe a pesar de las pruebas. En los escritos del primer siglo, especialmente en el contexto de la persecución de los primeros
creyentes. Este mismo espíritu de fidelidad y valentía es enfatizado y es probable que los relatos de los apócrifos inspiraban a algunos de los seguidores de Yeshua en sus propias luchas de fe y perseverancia. Ejemplos de piedad y prácticas religiosas. Los apócrifos ofrecen ejemplos de cómo se vivía la fe en la vida cotidiana. Tobías, por ejemplo, muestra prácticas como la caridad, la oración, el respeto de los muertos, reflejando cómo se aplicaban los mandamientos en la vida familiar y comunitaria. Estas prácticas religiosas se encuentran también en los escritos del primer siglo, donde Yeshua y los apóstoles enseñan sobre la importancia de la caridad, la oración y la rectitud. Entender cómo la piedad se expresaba en estos textos ayuda a comprender mejor los valores espirituales y éticos que Yeshua enseñó. Influencia en el lenguaje y simbolismo en los escritos del primer siglo. Algunos apócrifos, especialmente los de carácter apocalíptico, como Enoc y Segunda de Esdras, utilizan un lenguaje y un simbolismo que luego se refleja en las cartas del primer siglo, especialmente en el Apocalipsis de Juan. Términos como hijo de hombre, visiones de ángeles, descripciones del trono celestial, conceptos de justicia, redención, aparecen en ambos libros, mostrando una continuidad simbólica y literaria que conecta las visiones apocalípticas judías con las del primer siglo. Esto proporciona una perspectiva sobre cómo los primeros seguidores de Yeshua entendían las visiones apocalípticas y las adaptaban para expresar sus propias enseñanzas escatológicas. Visión sobre la rectitud y la justicia divina. Los apócrifos enfatizan el papel de Dios como el juez justo y la esperanza de que Él restablecerá la justicia y recompensa a los fieles. Este tema central en los escritos del primer siglo, especialmente los evangelios, las enseñanzas de Pablo, donde se habla del juicio final y de la justicia de Dios. La visión de Dios como juez que castiga a los malvados y premia a los justos se convierte en una conexión temática importante en los apócrifos y las enseñanzas de los escritos del primer siglo. Los apócrifos son fundamentales para entender el contexto histórico, teológico y ético en el que surgió el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah o los escritos del primer siglo. Al ofrecer ejemplos de piedad, heroísmo, teología y ética, estos textos permiten ver cómo el judaísmo de la época interpretaba y aplicaba los principios de la Torá y la fe en la vida diaria. Sus temas de esperanza escatológica, justicia divina, fidelidad, inspiran y complementan muchas de las enseñanzas que encontramos en los evangelios y las epístolas, ofreciendo así un trasfondo que enriquece la comprensión del mensaje de los escritos del primer siglo y de las expectativas espirituales y culturales en la época de Yeshua. Y por último, le dije que 15 minutos y voy a terminar 15 minutos. Por último, voy a leer este. Este está cortito, no está. Los libros pseudopígrafos son fundamentales para comprender las ideas y expectativas del judaísmo en el tiempo de Yeshua y el surgimiento del cristianismo más adelante. Estos textos ofrecen una rica... no, ese es el final. Ya le estoy leyendo el final. Los libros pseudoepígrafos son textos atribuidos a personajes bíblicos antiguos, como Enoc, Moisés o Isaías, pero que fueron escritos mucho después de la época en que vivieron estos personajes. La mayoría de estos textos fueron compuestos durante el periodo intertestamentario, es decir, entre los siglos 3 antes de la era común y 1 después de la era común. Estos escritos ofrecen ideas teológicas, éticas y apocalípticas que reflejan las expectativas, preocupaciones y desarrollos espirituales del judaísmo del segundo templo y son importantes para comprender el trasfondo de los escritos del primer siglo. La relevancia de los libros pseudoepígrafos para el estudio de las escrituras y los escritos del primer siglo se manifiestan en los siguientes aspectos. Desarrollo de la escatología y la apocalíptica. Los pseudoepígrafos contienen numerosas visiones apocalípticas sobre el juicio final, la recompensa de los justos y el castigo de los impíos. Textos como Primera de Enoc, Cuarto de Esdras y Segunda de Baruch presentan descripciones de los tiempos finales,
los ángeles, el infierno, el cielo, que influyeron en las expectativas escatológicas de la época. Estos temas son centrales en el primer siglo, especialmente los evangelios y el libro de Apocalipsis, donde se habla de la venida del reino de Dios, el juicio final. La literatura apocalíptica pseudoepígrafa ayuda a comprender cómo los judíos de la época entendían el fin de los tiempos y cómo estas ideas influyeron en el pensamiento escatológico de los primeros creyentes. La exploración de la figura del Mesías. Los pseudoepígrafos contribuyen al desarrollo de la idea de un Mesías redentor y justo que vendrá a restaurar Israel. Textos como Salmos de Salomón, Cuarto de Esdras, ofrecen imágenes de un líder divinamente ungido que traerá justicia y paz al pueblo. Esta visión mesiánica es fundamental en el primer siglo, donde se presenta a Yeshua como el Mesías esperado, quien cumple y redefine estas expectativas. Los pseudoepígrafos permiten ver la diversidad de interpretaciones mesiánicas de la época y nos muestran cómo la figura de Yeshua encaja y en algunos aspectos transforma estas expectativas. La visión sobre el mundo espiritual, ángeles y demonios. Los pseudoepígrafos contienen una rica descripción de la cosmología judía del Segundo Templo, que incluye detallados relatos sobre ángeles, demonios y el papel de estas entidades en la historia humana. Primera de Enoch describe la rebelión de los ángeles caídos y la interacción entre seres celestiales y humanos, influencias visibles en el primer siglo, donde se mencionan ángeles caídos, demonios y poderes espirituales. Pero ojo, dice que se están escribiendo más o menos 250 años, 300 años antes de Yeshua. No se escribieron en el tiempo del Génesis, sino que se le puso Primera de Enoch, un personaje bíblico, para que tuviera mayor relevancia, pero no se sabe quién lo escribió. En el periodo intertestamentario, conocido como los 400 años de silencio, toda esta literatura se está desarrollando. En el tiempo de Yeshua, esta literatura es conocida y por eso se habla de ángeles, de demonios, los ángeles caídos, porque era común denominador en el primer siglo. ¿Ok? Así que mucha gente dice, no, pero en el calendario de Primera de Enoch, pero no se usaba porque se estaba desarrollando en este tiempo donde estaba el segundo templo. Y que aquellos que le digan, no, pero es que el calendario que le fue revelado a Enoch, no le fue, si le fue revelado a Enoch, o no iba a pasar 5,000 años. ¿Ok? Es una, voy a seguir leyendo. Estas narrativas ayudan a comprender la perspectiva del primer siglo sobre el conflicto espiritual y la lucha contra el mal, temas presentes en las enseñanzas de Yeshua y las cartas de Pablo. Desarrollo de la doctrina sobre el alma y la resurrección. La idea de la inmortalidad del alma y la resurrección de los muertos se explora en textos como Cuarto de Esdras y Segunda de Baruch. En ellos se describen recompensas, castigo después de la muerte, anticipando ideas similares que aparecen en el primer siglo en los evangelios y en las cartas de Pablo. El tema de la resurrección es central, particularmente en la promesa de la vida eterna y esperanza en la resurrección final. Los pseudoepígrafos proporcionan un contexto importante para entender cómo se desarrollaron estas ideas y cómo se interpretaban en la época de Yeshua. Ética y justicia social. Textos como los testamentos de los 12 patriarcas incluyen en enseñanzas éticas y morales sobre la justicia, la compasión, la pureza y el amor al prójimo, aspectos que también se encuentran en las enseñanzas de Yeshua. Estos textos pseudoepígrafos amplían la comprensión de cómo el judaísmo del segundo templo abordaba la ética, la justicia social, el énfasis en el amor al prójimo, la integridad y la justicia en el primer siglo puede ser mejor entendido al conocer estas enseñanzas pseudoepigráficas y ya que ilustran las normas morales y los valores éticos que eran altamente estimados en esa época. Está el testimonio de Leví, el testimonio de Rubén, el testimonio de los hijos de Abraham, pero acuérdese, son nombres. No quiere decir que vienen desde allá, desde Rubén, Simón, Leví, Neftalí, sino que esos nombres se usaron. Pero la enseñanza de estos textos tiene que ver con el amor al prójimo, la integridad, la justicia, que son temas que está hablando Yeshua y después los discípulos.
El rol de Enoc y otros patriarcas en la tradición judía. Textos como Primera de Enoc, el libro de los Jubileos, presentan narraciones detalladas sobre la vida de los patriarcas, especialmente Enoc, a quien se le atribuyen visiones y revelaciones especiales. En el primer siglo encontramos referencias a Enoc en las cartas de Judas, por ejemplo, y a otros patriarcas en contextos espirituales y proféticos. Estas referencias sugieren que los autores del primer siglo y sus audiencias estaban familiarizados con las tradiciones pseudoepigráficas sobre los patriarcas que servían como ejemplos de fe y justicia en la época. El uso de parábolas y alegorías. Los pseudoepígrafos emplean parábolas, visiones, alegorías para comunicar enseñanzas espirituales y éticas. Este modo literario es similar al que utiliza Yeshua en sus parábolas, las cuales sirven para enseñar sobre el reino de Dios y las responsabilidades éticas de sus seguidores. Estudiar los pseudoepígrafos ayuda a ver cómo estas técnicas narrativas y figurativas eran comunes en el pensamiento judío y cómo se utilizan para transmitir mensajes completos y profundos. Reflexiones sobre la ley y la piedad. Algunos pseudoepígrafos, como los testamentos de los 12 patriarcas y el libro de los jubileos, presentan una reflexión sobre la observancia de la Torá y la importancia de la piedad de la vida diaria. Estos textos promueven una vida de pureza, justicia y devoción, aspectos que también encontramos en el primer siglo, donde Yeshua y sus discípulos enseñan sobre la rectitud y el amor a Dios. El estudio de estos escritos ayuda a comprender cómo el judaísmo de la época de Yeshua interpretaba y vivía la Torá, proporcionando una referencia útil para entender el contexto de las enseñanzas de Yeshua sobre la Torá y la piedad personal. La visión de la historia como un plan divino. Los pseudopígrafos presentan una historia humana con un proceso controlado por Dios, en el cual cada evento tiene un propósito divino. Esta perspectiva de la historia y la confianza en el plan de Dios aparece también en el primer siglo, especialmente en el contexto de la redención y el reino de Dios. Al conocer los pseudoepígrafos, es posible ver cómo los primeros creyentes compartían la esperanza de que Dios estaba guiando la historia hacia un propósito final de justicia y paz. Y por último, el uso de este material judío, de todo lo que le mencioné la semana pasada y esta semana, en la obra del primer siglo plantea un gran problema, puesto que casi todo él se puso por escrito después de los principales libros del Nuevo Testamento. ¿Hasta qué punto puede utilizarse para iluminar los relatos de la vida de Yeshua y las reflexiones sobre la iglesia con los primeros creyentes? Algunos eruditos, partiendo de la base de las tradiciones de esta obra e incluso de otras posteriores, dicen que reflejan el pensamiento, la práctica y la terminología de los primeros judíos. Se sienten libres para citar pasajes escritos entre 100 y 1000 años después de la época de Yeshua. Abogan por extremar la precaución y quieren confirmación de lo que se cita y se conocía antes del año 70. Próxima semana vamos a ver el mundo religioso no judío. Créame, va a ser interesante. Pero yo espero yo espero que después de todo esto, ahora se nos abra la mente de decir, estos recursos son importantes para yo poder entender la Biblia, no para dejar la Biblia, porque mucha gente piensa que al tener estas herramientas vamos a dejar la Biblia. No, estas herramientas nos van a ayudar a entender mejor la Biblia. Usted quiere entender cómo vivía Yeshua, ¿verdad? La Biblia no nos dice. Usted quiere entender cómo vivía Pablo. La Biblia no nos dice. Pero hay documentos que nos desarrollan el contexto histórico, cultural, religioso, social de la época de Yeshua y sus discípulos. ¿Por qué no considerarlos para poder entender mejor la Biblia en su contexto? Acuérdense, nosotros no éramos la audiencia. Y si queremos entender la Biblia, tenemos que aprenderla y vivirla de mejor manera.